Pues buenas tardes. Me gustó otra vez estar con ustedes. Estamos hablando el día de hoy sobre arrepentimiento. Hemos hablado 2 lecciones sobre discipulado, lo que es un discípulo y la importancia de ser discipulado. Y hemos hablado sobre el pecado, el peligro del pecado y lo que produce en la vida. Y quiero ahora que hablamos sobre arrepentimiento. Esta es una palabra importantísima para nosotros y tiene diferentes aspectos. Vamos a ver eso en este estudio. Entonces, vemos en la Biblia diferentes versos. En Hechos, capítulo 2 y verso 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lucas 15, verso 7 declara esto: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Que mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrársela. Cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo, escuchen esto, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ezequiel capítulo 18, verso 30 habla esto: por cuanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, hablando proféticamente. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y hablando acerca de eso, arrepentimiento. Nosotros vemos esta palabra a veces nada más en cuestiones de incrédulos, pero en el libro de 1 de Juan, cheque conmigo eso, si vamos a 1 de Juan, y nosotros, sería bueno que en tus estudios lea los primeros versos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y habla acerca de nosotros. En verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Está hablando de los cristianos, los creyentes. Y dice en verso 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la persona antes de Cristo, recuerden, necesita nacer de nuevo porque está muerto en pecado. Y la persona que ha nacido en Cristo Jesús necesita perdón de los pecados. Pecado es problema después de nacer de nuevo. Entonces, en esto, para convertirnos en cristianos o hijos de Dios, pues el primer paso es arrepentirnos. Tenemos que reconocer nuestra necesidad, la necesidad de cambio en nuestras vidas. Amén. Entonces, si vemos en
en los dos idiomas que hemos hablado, el Antiguo Testamento hebreo, el Nuevo Testamento griego, podemos comprender mejor. La palabra griega traducida arrepentimiento es metanoia, cual significa tener otra opinión, o decir cambiar de sentido en nuestra experiencia. Entonces, hoy día, la palabra arrepentimiento significa solamente sentir pues pena por lo que hemos hecho, o a veces la persona pide perdón, no por deseo, sino digamos, porque eso es lo que tiene que hacer, pero no realmente ha arrepentido. Entonces, el arrepentimiento es el primer movimiento de un discípulo y del discipulado. Tenemos que arrepentir de la forma que habíamos tomado y aceptar que hay que cambiar. Si vemos la historia de esta palabra con Cristo Jesús o en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3 y verso 1, Mateo 3, 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en Marcos capítulo 1 y verso 14 dice esto: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Importante. Marcos 6:12. Jesús envió a los 12 discípulos y ellos fueron sanando, librando gente. Y dice en verso 12, Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces, arrepentimiento importante. Otro, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Esa es la palabra, recuerda que vimos, metanoia. Pero aquí es metanoeo. Y quiere decir pensar diferente o pensar diferente después. Reconsiderar. ¿Sí? Moralmente sentir compunción. Arrepentimiento sin cambio no es arrepentimiento. Tenemos que sentir una tristeza por la forma y aceptar cambio o determinar a aferrarnos a cambiar en línea con lo que Dios enseña. Eso es importantísimo. En Mateo 21 vemos otra palabra, Mateo 21, verso 28. Es Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces, esa palabra, el que se arrepintió y fue, es la palabra metamelomai. Y quiere decir preocuparse después, lamentar. ¿Sí? El peso de lo que había o no había hecho llega, y la persona sí siente tristeza por lo que había hecho o no había hecho. En este caso, el hijo lamentó por la declaración que dijo a su papá, arrepintiéndose, que fue a trabajar. Entonces sí había resultado
había cambio después. Esto es un buen ejemplo de arrepentimiento. La persona que pide perdón pero no cambia, no realmente ha arrepentido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? Y vemos dos resultados. Número uno, cuando nosotros arrepentimos, quiere decir que cambiamos en nuestra forma de pensar. Nuestro pensamiento ha cambiado. No solamente es decir perdóname y seguir igual. Hasta en nuestra forma de pensar ha habido un ajuste, un cambio. Entonces, la perspectiva tiene que cambiar. Hay un reconocimiento en el individuo que profundamente nos impulsa a cambiar en línea con lo que Dios enseña. Estar dispuesto a cambiar en nuestra forma de pensar. Es, por ejemplo, arrepentimiento. Romanos 12, verso 2, entonces está involucrado en arrepentimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el resultado de un verdadero arrepentimiento. 2, nosotros cambiamos en nuestras acciones. Cambia la forma de pensar que produce acción nueva o diferente. Nosotros no volvemos y regresamos a la desobediencia o egoísmo o la rebelión que había antes. Hay cambio en forma de pensar, como forma de percibir y forma de responder, acciones diferentes. Es nuestra responsabilidad arrepentirnos. Si la Biblia declara algo, si me dice que yo debo de amar a mi enemigo, entonces puede ser que yo necesito arrepentirme y cambiar mi forma de actuar. Entonces, todos hemos pecado. Todos hemos fallado en un área u otro en esto, entonces nuestra necesidad es arrepentirnos. Hay 3 elementos importantes en relación al arrepentimiento. Vamos a hablar los 3. Número 1, arrepentimiento es intencional y con propósito. Y yo he hablado con personas aquí pues en la iglesia y en el trabajo aquí del ministerio, la escuela, y es obvio, hay personas que piden perdón por un error cometido y sienten una profunda tristeza cuando realmente no fue mucho. Otras personas, cosa muy grande, y por lo que otros les dicen o por el imponer o X razón, la persona sí pide, pero es obvio que la persona realmente no siente un remordimiento. Ellos nada más están haciéndolo porque es la cosa que están siendo forzados a hacer. Y pues en esto, pues obviamente no hay cambio. Entonces, es intencional y es con propósito. Es importante que entender que cuando nosotros desobedecemos lo que la palabra de Dios nos enseña y afecta a otra persona, de todos modos nuestro primer pecado es en contra de Dios, porque Dios es el que nos enseña a hacerlo. Y entonces nuestra primera ofensa no es en contra de la persona, es en contra de Dios. Entonces, es importante que nosotros estamos siempre alineándonos con la palabra de Dios, lo que la palabra declara, lo que la palabra exige de mí, qué forma de pensar y actuar. Yo debo de aceptar que esta es la forma en que yo voy a hacer. Si lo tenemos
logrado o no, esa es la forma correcta. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros permitimos que Él sí nos enseñe. Si nosotros estamos encerrados en nuestra forma y así vamos a ser, es como a veces hay una historia o dicho en inglés, ahí la mamá tiene a su hijo sentado en la mesa, no quiere comer sus verduras y la mamá está diciendo, siéntate hasta que termines, y el niño, si lo dice o no, está pensando, pues puede ser que estoy sentado físicamente, pero adentro estoy de pie. No está arrepentido, no está aceptando corrección, está haciendo algo porque tiene que, no porque quiere. Y eso es muy importante en arrepentimiento. Arrepentimos porque queremos, es intencional, es con propósito. Número 2, y algo que sí a veces, arrepentimiento es emocional. Sí, yo he visto personas, dicen, sí, perdóname, pero es obvio en su forma, su tono de voz, su forma de actuar después, que no fue esto sincero. Nada más fue para aliviarse del peso de la responsabilidad. Si verdaderamente reconocemos nuestro estado antes de Dios, forma una reacción o respuesta que sí afecta nuestro interior, afecta nuestras emociones. Yo he visto cosas injustas pasar en sus vidas y sufren horriblemente. Y pues, por ejemplo, aquí en Isaías 6:5, escucha eso. Isaías está aquí hablando. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Afectó eso a Isaías emocionalmente, el hecho que él había tenido esta experiencia sobrenatural con Dios. Y cuando realmente sentimos remordimiento, que sentimos la necesidad de arrepentirnos, que produce cambio, también produce emoción. A veces lágrimas, a veces determinación y propósito fuerte, pero sí es emocional. En esos momentos sentimos el peso de lo que hemos hecho o lo que ha producido o cómo ha afectado a nosotros o otros posiblemente. Entonces este sentimiento puede ser verdaderamente quitado solamente cuando llegamos al punto de recibir perdón de Dios. Y esto es importante. Arrepentimiento incluye, pues, tristeza por lo que hemos hecho o estamos haciendo, la determinación de no continuar así, pedir que Dios nos perdona y que nos limpia, pero no todo termina ahí. La importancia es creer que, pues, la palabra de Dios está haciendo su efecto en mí. En en 2 Corintios, capítulo 7 y verso 9, hablando de arrepentimiento. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, Pablo está escribiendo. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse después. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, eso mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación?
en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo hablándoles acerca de una situación, pero viendo los diferentes resultados que produjo en ellos. Entonces, la tristeza que es según Dios, lo que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos convence, pues sí, produce corazón de arrepentimiento. Número 3, el arrepentimiento es por voluntad propia. Podemos presionar personas y hablarles de su gran error y no necesariamente va a convencer a la persona. Verdadero arrepentimiento es por decisión propia, no es porque otro puede convencer o a veces nos puede hacer ver, pero al final de cuentas nosotros decidimos si arrepentimos o no. Entonces, otra vez estamos hablando de voluntad. Arrepentimiento es cambio de opinión, cambio de corazón y de propósito. Definitivamente, toda la dirección en la vida de uno cambia en un verdadero arrepentimiento. Es un cambio de sentido, el principio de una nueva vida bajo la palabra de Dios y respaldado por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, en esto sí es importante que nosotros permitimos que la palabra de Dios nos convence y que nosotros determinamos, yo sí voy a alinearme con palabra de Dios. Entonces, en eso necesitamos también hablar del poder de perdón. ¿Recuerdas que primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios o el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y, ¿qué más? De limpiarnos de toda maldad. Dios es justo y fiel. Si nosotros vamos delante de Él y dice, Señor, vengo en el nombre de Cristo Jesús, y eso ha pasado, o el enemigo me ha tropezado en esto, pido que me perdones, y gracias, Señor, que tú me perdones, y que me limpies de todo maldad. Gracias, Señor, que me limpias. Pero yo he aconsejado personas que han pedido perdón uno y otro, y otro, y otro, y otro, tantas veces. ¿Y por qué? Porque ellos nunca creen que son perdonados. Ellos no sienten perdón, entonces no creen. El hecho que tú vas delante del Señor en el nombre de Cristo Jesús y confiesas y pides perdón, hay que recibir el perdón y creer que el Señor sí te ha perdonado, que Él sí te ha hecho otra vez justo o correcto con Dios. Entonces, en esto es importantísimo. Miren, aquí dice, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorancia, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Entonces, en esto Dios ha establecido ese principio de arrepentimiento para que nosotros estemos bien con Él. Él sí perdona nuestras iniquidades. Y para eso, pues nosotros también, ese es otro tema, pero nosotros también tenemos que perdonar las ofensas de otros. Sí, el domingo pasado iniciamos una plática sobre el sermón sobre lo que Jesús dice al final de Mateo 7, cuando habla de la persona que construye su casa sobre la roca o sobre arena. Y en eso habla de perdón, habla de misericordia, perdonar a otros
Si queremos, Dios mismo dice, si no perdonamos a otros sus ofensas, Él no puede perdonar a nosotros nuestras ofensas. Perdón es importante. ¿Quieres que Dios te perdona? Hay que perdonar a otros. Y vamos entonces a pensar, ahora, esta vez son menos preguntas, nada más 5. Número 1. Esa es pregunta. ¿Podemos arrepentirnos de verdad si no sabemos realmente cómo Dios nos ve a nosotros en nuestra vida, con nuestra vida y acciones? ¿Podemos realmente, si nosotros no reconocemos cómo Dios ve lo que estamos haciendo, la forma o este área en que tú necesitas arrepentir? ¿Por qué necesitas arrepentir? ¿Qué dice Dios de esa cosa? ¿Es importante reconocer eso? Sí. Entonces, si podemos arrepentirnos, si no sabemos lo que Dios dice, si no hay una línea, ¿cómo vamos a saber que hemos cometido infracción? Número 2. ¿Por qué no es suficiente solo sentir pena por nuestros pecados? ¿Por qué no? Sí, esa es una pregunta importante. Número 3. ¿Será la vida aburrida? Y solo arrepentimos si aparentemente tenemos que renunciar a todo lo que hemos hecho. Déjame reformar eso en otras palabras. ¿Sería una vida aburrida si nosotros tenemos que vivir en línea para no tener que arrepentirnos? ¿Vivir en obediencia produce una vida aburrida? Esa es la pregunta. 4. En términos prácticos, ¿qué involucrará el arrepentimiento verdadero en nuestra vida diaria? ¿Qué ayuda a nosotros a involucrar arrepentimiento en nuestro diario? Yo no sé ustedes, pero yo encuentro casi cada día algo de que pueda arrepentirme. Una palabra o un pensamiento, una acción. Número 5. Vamos a ver lo que dice en Colosenses. ¿Tienes tu Biblia? Puedes verlo conmigo. Colosenses capítulo 3, versos 15 hasta 17. Y dice así: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, la pregunta número 5 es: cuando seguimos el camino de Dios en verdad, ¿qué regirá nuestro corazón? Sí, siguiendo la voluntad de Dios en lugar de nuestra propia voluntad. ¿Qué exige en nosotros? ¿Qué exige nuestro corazón de nosotros? Entonces, al final, a lo que nosotros entregamos, lo que damos, lo que damos lugar en nuestras vidas, en nuestra mente, eso es lo que va a ser lo más importante para nosotros.
Tú y yo, por ejemplo, todos tenemos áreas de inseguridad en nuestras vidas. Estas inseguridades están en línea con lo que la palabra nos declara. Nos declara que más grande es el que está en nosotros. Tú luchas con este pensamiento de inhabilidad. No puedo, no tengo, no soy. Entonces, tú tienes que, y yo tengo que alinearnos con lo que Dios declara sobre nosotros. Necesitamos arrepentirnos y dar espalda a los hábitos, las costumbres que hemos tenido, pecaminosos, egoístas, y regresar a la forma de Dios, seguir su camino. Él nos ama, Él nos conoce, Él conoce nuestra situación, entonces Él sí nos ayuda. Recuerda lo que dice en Juan 15, Jesús hablando acerca de la vid y los pámpanos. Dijo, fuera de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada. Entonces, solamente en Él podemos hacer esto. Entonces, necesitamos destronar el yo en nuestra vida. Yo tengo que ser menos importante. Tú tienes que ser menos importante. Lo que debe de ser más importante es la forma en cómo Dios exige que vivimos, la forma que pensamos. Y ofrecernos a Dios para ser su propiedad. Que dice Gálatas 2:12, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dejar que Jesucristo sea nuestro Señor. Declara eso conmigo. Santo Señor Jesús, yo declaro con mi boca, porque creo en mi corazón, que Jesucristo es el Rey de mi vida. Me arrepiento de errores que he cometido. Jesucristo, creo en ti y creo en tu palabra. Y yo te declaro con mi boca ser Señor y Rey de mi vida. Amén. Muy bien, bendiciones. Así terminamos la lección 4, arrepentimiento. Bendiciones.